Dicen que hay casas que no fueron construidas para vivir, sino para permanecer. No importa cuántos inviernos mastiquen la pintura, cuántas primaveras ofrezcan pájaros en las cornisas, cuántos veranos inflen las cortinas con el aliento caliente del campo. Siguen ahí, testarudas, esperándolo todo. Montecristo es una de esas casas. Le han dicho mansión, homestead, reliquia victoriana. Los que la conocen de noche prefieren llamarla por su nombre breve, la casa. En lo alto de una colina de Junee, en Nueva Gales del Sur, Australia, la casa mira el pueblo como se observan los errores, con paciencia y con memoria. Llegar no es difícil, quedarse es otra cosa. La carretera se estira entre pasturas y vallas de madera vieja. A lo lejos, el edificio aparece como una promesa mal pronunciada. Ladrillo rojo, balcones de hierro forjado, un porche que entiende de sombras, una escalera central que no compra excusas. Si uno no supiera nada, diría que es una postal detenida en 1885. Pero el aire miente poco. Huele a cera, a metal enfriado, a polvo que se aprende los apellidos. El viento sube la colina como si evitara anunciar su llegada. Y al poner un pie en el umbral, aún al sol, el cuerpo entiende un idioma que no estudió. Aquí adentro, los minutos no son iguales. La historia estira sus raíces bajo la casa. Finales del siglo XIX, el ferrocarril convierte un poblado en destino y un comerciante ambicioso, Christopher William Crowley, decide que la fortuna es más obediente si la miras desde arriba. Levanta el homestead con todo el repertorio de la época. Carpintería minuciosa, chimeneas que hablan por boca propia, salones que medían no solo el tamaño del dinero, sino el tamaño del futuro. A su lado, Elizabeth, la señora Crowley, aprende a ser guardiana y reina de ese reino de madera. Tuvieron hijos, tuvieron domingo, tuvieron, dicen, el tipo de silencio que suena cuando la riqueza se instala sin pedir permiso. Luego llegaron los accidentes, los dolores, las habitaciones cerradas que hacen pactos con el polvo, y la casa, que ya lo había visto todo, aprendió a oler la desgracia. Hay fechas que el guía del museo menciona con voz de estampilla. Christopher muere a principios del siglo XX, y la crónica habla de infecciones y de una herida maldita que eligió el cuello como mapa. Elizabeth queda sola con sus fantasmas vivos, sirvientes, hijos, habitaciones que no se cierran porque el pasado tiene alergia a las cerraduras. Dicen que desde entonces la señora se vistió de negro rigurosamente, que recorría el balcón con un rosario entre los dedos que la gente del pueblo evitaba la vista hacia la colina, porque el sol al pasar por el hierro del barandal dibujaba figuras que nadie deseaba nombrar. Los niños aprendieron a señalar la casa solo con el mentón. Hay lugares que dan mala suerte cuando se pronuncian a media tarde. Pero los vivos no son los únicos inquilinos de la historia. Los visitantes hablan de un inventario de desgracias dentro de la casa. Una niñera que cae, o es empujada, por el hueco de la escalera mientras carga a un bebé. Un mozo de establo envuelto en fuego cerca de las caballerizas. Convertido en chispa humana por una broma cruel o un accidente imbécil. Un muchacho con retraso mental encadenado durante años en un cuarto exterior, condenado al sonido de un eslabón que nadie quería oír. Un trabajador tiroteado en los 60, cuando el lugar ya acumulaba polvo y abandono. Una sirvienta que, embarazada, sale por el balcón como si el vacío la hubiera llamado por su nombre. Nada de eso necesita confirmación para herirte, basta el rumor. La casa, que es una contadora experta, guardó cada uno de esos ruidos en habitaciones precisas. En el pueblo, cuando cae la tarde, todavía hoy hay quien tranca la ventana que mira hacia la colina. Se dice que el vidrio devuelve lo que no le pides. Uno de esos vecinos, voz de tabla lijada, manos con tierra que no se va, me contó que de niño subió con amigos a ver si de verdad la casa respiraba por sí sola. La vieron grande, oxidada de abandono, con la pintura soltándose en bocanadas como piel de serpiente vieja. Golpearon una puerta, rieron, se devolvieron,
y al bajar la colina, por detrás de ellos, sonaron 2 pasos más. No fueron 3, ni una corrida. 2. Como si alguien, educado, los despidiera. Fueron 40 años los que tardó en volver a decir esa historia sin quedarse sin aire. La casa fue casi ruina. Techos que se abrían como párpados cansados, paredes que aprendieron a sostenerse por orgullo, habitaciones que cambiaron muebles por polvo y ratas. A principios de los 60, una pareja, los Ryan, compró el sitio con la terquedad de los que creen más en la voluntad que en la aritmética. Lo restauraron con manos y años. Quitaron maleza, buscaron objetos originales, curaron madera con aceite y paciencia, alisaron paredes que todavía recitaban plegarias del siglo pasado, y con cada capa de cera, la casa aprendió una palabra nueva para decir gracias, o algo que se parecía. Me alojé una noche. No la primera ni la última. Una de esas noches anónimas en las que las casas viejas están de buen humor para conversar con desconocidos. El cuarto tenía el papel pintado con ramilletes que repiten su dibujo incluso con los ojos cerrados. El espejo del tocador devolvía la imagen con medio segundo de retraso, como si le costara decidir qué rostro era el de ahora. Sobre la cama, una colcha con puntilla que olía a armario abierto después de mucho tiempo. En la mesa de luz, un crucifijo de metal pesado que entendía mejor que yo lo que allí se jugaba. Al cerrar la puerta supe 2 cosas: que los cerrojos antiguos siempre suenan a promesa rota, y que la casa no estaba sola, incluso sin nadie en el pasillo. No esperé fenómenos. Esperé el tipo de incomodidad que se sienta al borde de la cama y no se presenta. Lo primero fue el aire, más espeso junto a la ventana, más liviano en el centro del cuarto, con una corriente que venía desde el suelo como si alguien respirara debajo de las tablas. Lo segundo fue un olor, cera de pisos y pan viejo, con un hilo de humo que no venía de ninguna chimenea. Lo tercero, el sonido, un golpe leve, repetido cada 5 o 6 respiraciones, que no coincidía con ningún reloj. Me acerqué a la puerta creyendo que todo venía del pasillo. En cambio, el pasillo parecía esperar al golpe, como los asistentes callan cuando el director levanta la mano. Caminé la casa con la disciplina de los que aceptan que el miedo también se estudia. El salón principal guarda un piano que no debería sonar y a veces suelta 2 notas como si recordara el nombre de alguien. La escalera central sube con el orgullo de los retratos y trepa hacia un balcón que es como un púlpito. Desde ese balcón, cuentan, la señora Crowley observaba el mundo para que no se atreviera a entrar del todo. Dicen que castigaba más con el silencio que con la voz. Las criadas aprendieron a obedecer la inclinación de su cabeza, no los gritos. Una noche, me detuve frente a su dormitorio. La madera de la puerta conservaba el brillo cansado de los muebles que han soportado manos y llaves. Apliqué la oreja por esa curiosidad sagrada que a veces te sienta frente a lo que no debes. No escuché rezos, ni suspiros, ni arrastre de telas. Escuché el peso de un cuerpo que cambia del talón al metatarso, el tipo de inquietud que tienen los que no duermen por elección. Cuando la gente viene a Montecristo buscando certezas, se lleva dudas mejor organizadas. Unos sienten el toque helado en la nuca al pasar por la habitación del bebé. Otros ven de reojo a la mujer de negro subir la escalera sin tocarla. Otros juran escuchar cadenas desde el exterior donde dicen que Harold, el muchacho encadenado, masticó 40 años de hierro y viento. Hay quien ha sacado fotos donde aparece una luz como de vela en el segundo piso, cuando allí no hay velas. Quien ha entrado con baterías nuevas y ha salido con aparatos sedientos. Quien ha visto una sombra redonda en el piso del pasillo, como si una lámpara hubiera elegido iluminar solo la ausencia. Yo, esa noche, me llevé un perfume antiguo, tenue y obstinado, lavanda con una culpa breve. No pretendo narrar las tragedias como un inventario morboso, pero para entender por qué pesa esta casa, conviene repetir lo que ella repite: el niño que cae, o es tirado, por la escalera. La historia tiene varias versiones, como si el tiempo hubiese jugado a barajar los detalles. En una, la niñera tropieza.
En otra, alguien la empuja porque la criatura llora como si supiera el nombre de los fantasmas. En otra, la joven desesperada de vergüenza decide que el vacío es mejor maestro que la lengua del pueblo. La escalera conserva un crujido distinto a mitad del descenso, y es allí donde el aire chupa el aliento incluso al mediodía. Cada visitante deja un poquito de calor, y la escalera lo guarda como quien colecciona alfileres. El mozo de establo, en cambio, pertenece al idioma del fuego. Lo ataron, o lo ataron las circunstancias, y ardió en un rincón donde el humo aprendió a quedarse pegado a la madera, como un juramento vengativo. Las caballerizas hoy huelen a paja limpia, a cuero viejo, a un metal que descansó demasiado tiempo al sol. Pero cuando el viento enfila desde el sur y la casa decide repasar su diccionario, hay un minuto exacto en que todas las cosas huelen a mecha. No es humo, es la promesa de humo. Y uno, que sabe que ya no hay antorchas ni lámparas de querosén, igual baja los ojos para obedecer a una llama que no está. Hay otra historia que corta la voz de quienes la cuentan, la del muchacho encerrado. La versión que se repite dice que tras un accidente o una enfermedad, los Crowley mantuvieron a un hijo con discapacidad encerrado en una dependencia durante décadas. Cadenas, cuenco, jaula de humanidad. La gente del pueblo escuchaba a veces su risa, a veces su llanto, a veces el modo en que el metal aprendía una canción triste. Y allí, en ese cuarto, todavía hoy algo golpea a la altura de los tobillos, como si te pidieran que no te olvides. En una de mis vueltas pasé la mano por el marco de la puerta. Estaba templado pese al frío. No tibio, templado. Como si alguien hubiera estado apoyado hace un segundo. Fue la única vez de toda la noche que dije en voz alta, sin teatralidad, una disculpa. Se habla también de muerte en la puerta principal. Años 60, el lugar abandonado, ladrillos quebrándose bajo el sol, moscas como custodias. Un joven con mente rota entra buscando algo que no sabe decir y le dispara al cuidador en los escalones. El eco hace el resto. Hay fotos viejas con el charco dibujado como un sello rojo. Nadie que suba esa escalera de noche lo hace sin suspirar. Yo subí. Lo hice lento, un pie por peldaño, contando como si rezara. A mitad, sentí que alguien, detrás de mí, colocaba una mano abierta a un costado de mi cuello, del lado donde la gente cuenta secretos. Era fría, pero no insultante. No quise mirar. A veces el respeto es eso, saber que la mirada también puede ser agresión. ¿Qué busca uno cuando visita una casa embrujada? Quizá la confirmación de que el mundo no se acaba en las leyes que aprendimos en la escuela. Quizá el alivio de pensar que alguien nos esperará cuando ya no existamos en el papel. Quizá solo una historia nueva que contar en una mesa cansada. Montecristo te da otra cosa. La certeza de que los lugares, cuando se llenan de decisiones humanas, no se vacían fácilmente. El yeso recuerda, la madera enseña, el hierro conserva, y los espejos, esos testigos expertos, aprenden a mentir con precisión. Te devuelven lo que necesitas ver para que no huyas antes de tiempo. De madrugada, me quedé sentado en el suelo del pasillo, espalda contra la pared, piernas cruzadas como un alumno aplicado. Dejé el celular en modo avión porque la electricidad del mundo a veces enferma el oído para lo que importa. Cerré los ojos unos minutos, lo suficiente para que el resto de mis sentidos ensayara su propia coreografía. Escuché pasos arriba, lentos, arrastrados, como cuando uno prueba tacones por primera vez. Luego, un roce de tela contra la baranda. Luego, un clic de metal pequeño, como el de un broche de collar. Abrí los ojos. No había nadie, y sin embargo la baranda tenía esa marca en el polvo que dejan los dedos cuando acarician por costumbre. Sé que ahora esperas al fantasma visible, a la aparición rotunda, al espectro que saluda con sus ojos. Pero la casa trabaja en otra liga, te cocina a fuego lento. Las cortinas del salón se inflan hacia adentro con una brisa que no cruza ninguna ventana.
El crucifijo de la mesa de luz gira medio grado cada cuarto de hora. Un cuadro se inclina hacia un lado y cuando lo enderezas parece suspirar. ¿Sugerencia? Sí. ¿Autoengaño? Puede ser. Pero hay un punto en la noche en que ya no te importa la estadística. Estás en conversación con un edificio que aprendió a ser persona. En algún pasillo, un retrato pequeño muestra a una niña de mirada antigua. No es dramática, no exige atención, simplemente está. Hay gente que al mirarla dice sentir un tirón leve en la manga, como si la niña pidiera un juego que nunca se le permitió. A mí me ocurrió lo contrario. Al pasar frente a esa pared, mi brazo disminuyó su peso un instante, como si alguien hubiese descansado la cabeza sobre mi codo. No duró. Pero leer esa caricia en un lugar que colecciona golpes fue aprender otra cosa de la casa. No todo aquí es violencia, también hay ternura, deformada por el tiempo, sí, pero ternura al fin. Cuando el sueño venció, lo hizo a traición. Me deslicé a la cama con esa delicadeza que se usa en casas ajenas. Dejé la puerta entornada, porque las puertas cerradas absolutos a veces provocan respuestas absolutas. El sueño trajo escenas que no eran mías. Una mujer con llaves, un niño que no cesa de preguntar una fogata afuera, una mesa con pan cortado en rodajas gruesas, un cuchillo que pertenece a otra época, la voz de un hombre que pronuncia un apellido como si fuera un título. No sé cuánto dormí. Sí sé que desperté con el sabor de una vela en la lengua y con la impresión exacta de una mano pequeña sobre mi antebrazo. Cuando encendí la lámpara, no había nadie. Sobre la colcha, una mota de algo dorado. ¿Polvo? ¿Polen? ¿Una hebra de lana antigua? La guardé, no por romántico, sino por obediente. La mañana no cancela a Montecristo, solo cambia su acento. El sol pinta las paredes con un color que ya no se fabrica, y los balcones parecen les amenazantes cuando las aves practican su gimnasia sobre la baranda. Caminé hacia la entrada y noté de reojo que el crucifijo había vuelto a su posición original. En el porche, el mundo se parecía otra vez a una postal. Ruta, árboles, un brillo de metal lejos. Pero la colina no olvidaba. Al dar un paso hacia el jardín, escuché detrás de mí el golpe manso de la puerta cerrándose sola. No fue viento, el viento soplaba al revés. Hay quien prefiere a Montecristo como atracción de fin de semana, fotos, sustos, anécdotas, camisetas negras. No es mi reproche. Todos negociamos con el miedo desde nuestra billetera. Pero si vas a hablar de esta casa, habla con respeto. No la llames parque temático. No le digas mansión con vibes. No es un filtro de app, es un edificio que aprendió todos los verbos de la pérdida. Aquí se esperó, se negó, se ocultó, se castigó, se lloró, se mintió, se protegió, se castigó otra vez. Se rezó, se rió poco, se comió en silencio, se engendró sin testigo y se enterró con prisa. ¿Cómo no iba a quedarse algo? La pregunta que todo el mundo hace, aunque la disimule con una sonrisa, es sencilla. ¿Está embrujada? La respuesta, como casi todas las respuestas útiles, no se hace con sí o no. Está habitada. Por sus historias, por sus ecos, por nuestras ganas de escuchar. Y por una serie de presencias que no necesitan cuerpo para existir. La insistencia, la repetición, la educación, la culpa, la espera. Si eso es lo que llamas embrujo, di entonces que sí, que está embrujada. Pero agrega algo. Lo está con un decoro que la salva de la vulgaridad. Aquí el espanto no grita, ensaya modales. Antes de irme, subí una vez más hasta el balcón. La baranda, fría de siempre, me dejó los dedos entumecidos. Miré hacia el pueblo. Un coche diminuto cruzó la avenida como un insecto brillante. El viento trajo la promesa de una tormenta bien educada. Dije el nombre de la casa en voz baja, por si pedir permiso seguía siendo la mejor manera de salir completo. En el vidrio de una ventana cercana, mi reflejo devolvió una fracción de sonrisa que yo no había puesto. Fue mínimo, apenas una sugerencia de comisura. Y pensé que, tal vez, la señora de negro aprobaba que uno no viniera a coleccionar sustos,
sino a sostenerlos con las manos sin romperlos. No sé si volveré. Las casas como Montecristo te aceptan una vez si vienes con buenas maneras. 2 veces ya es negociación. 3, un compromiso que podrías no recordar haber firmado. Pero sí sé esto. Cuando alguien me pregunte por la mansión, no diré vi un fantasma, diré aprendí a escuchar, porque hay piedritas de escalera que aún exhalan el nombre de quien cayó, porque hay cerraduras que se niegan a cerrar como si esperaran el último visitante, porque hay pianos que afinan una sola nota para no olvidar a quién le pertenecía el do menor, porque hay cruces que giran por cortesía para enfrentar lo que entra, porque hay ventanas que se abren 1 centímetro a la madrugada para que alguien, a quien aún no hemos aprendido a nombrar, pueda respirar. Si decides ir, lleva zapatos que suenen poco. Deja el teléfono lejos un rato, no por esnobismo, sino por aprender a mirar. Si ves algo, no corras. Si no ves nada, igualmente baja la voz. No toques lo que los años apoyaron donde quisieron. No cierres la puerta con violencia. La casa no aprende bien los golpes. Y si, al bajar la escalera, sientes el golpe de pasos ajenos justo detrás, no vuelvas la cabeza. Di en voz baja: gracias por acompañarme. A veces lo único que piden los lugares vivos es eso, que admitamos que no bajamos solos. Montecristo Homestead seguirá ahí cuando nosotros no. Guardará nuestros pasos junto a los de otros, sumará nuestro aliento al de tantos. En la colina de noche el viento seguirá subiendo con cuidado para no despertarla del todo, y algún niño en Juné preguntará señalando con el mentón qué hay allá arriba. La madre, si aprendió algo, no dirá una casa embrujada, dirá un sitio que recuerda. Y el niño, sin entender todavía la complejidad hermosa de esa frase, sabrá sin embargo que hay casas que son más que ladrillos, que hay historias con techo, y que en algunos lugares, muy pocos, el pasado no es un libro, es una habitación con la puerta entornada, esperando los pasos de quien sube despacio, con respeto, respirando como quien entra a una iglesia y decide, por una vez, no pedir nada.